Bueno, estamos con Lucas, él viene de Concordia, Entre Ríos, y él, bueno, en un momento de su vida le habían diagnosticado una enfermedad mortal, miastenia gravis, y a partir de que cambió su alimentación, se curó, no voy a decir milagrosamente, porque ya a esta altura podemos decir que esto es vida sana pura, porque milagro a veces tiene la categoría como de que no sabemos dónde es, esto sabemos de dónde es, viene del cambio de alimentación. Así que vamos a recibir a Lucas primero con un aplauso. Bueno, vamos a hablar de su caso primero y después seguimos con las profecías de la alimentación. Lucas, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Muy Gracias bien, por venir. contento, gracias a vos. No, por favor. Bueno, ¿cómo es tu caso? ¿A qué edad te diagnostican miastenia? Hace unos 12 años atrás se me cayó este párpado, se me torcieron los ojos y pensé que era un problema de la vista. Fui al oculista ahí en Concordia y me dijo que era un problema neurológico. ¿Cuántos años tenías? Y tengo 42 años, o sea que hace 10 años atrás tenía 30 años aproximadamente. Joven. Sí, sí, sí. Y bueno, me diagnosticaron miastenia gravis, que es una enfermedad mortal. Comencé a tomar una droga que se llama Mestinom. Y bueno, le pedí a Dios que me ayudara, un milagro, ¿no? Y Dios obró de manera tal que conocí a una persona acá en Buenos Aires, en San Isidro, que me enseñó a cambiar los hábitos. Él me dijo, Lucas, si vos cambias tus hábitos en tu estilo de vida, no solo en la alimentación, es muy probable que te sanes con el favor de Dios, ¿no? Mira vos le pediste a Dios un milagro y Dios te mandó una persona que le enseñó a comer. Claro, porque muchas veces nosotros pedimos milagros y no estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Que es algo difícil. No, y aparte el tema de la alimentación, muy poca gente lo relaciona con una relación con el plan divino. Es como que, viste, el rezo por un lado, pero yo me puedo comer una hamburguesa total. Hay muy poca gente que puede entender que por ahí, no es que la hamburguesa te va a interferir el rezo, no, pero la integridad que se logra con una alimentación correcta es lo que te facilita a vos la sanidad. Así es. ¿Cómo fue el proceso? O sea, yo viví una vida sedentaria absoluta, ¿no? ¿Y comías carne? No comía carne. Ah. No comía carne. Yo soy adventista, no comía carne, pero viví una vida sedentaria, no tomaba agua, tomaba gaseosas, jugos químicos, no hacía actividad física y me acostaba muy tarde, ¿sí? Y como siempre dice el dicho, ¿no? El cuerpo siempre pasa factura. Bueno, conocí a esta persona que él me inició en el vegetarianismo, me enseñó a tomar agua o a consumir jugos exprimidos por mí sin azúcar, ¿sí? Empecé a hacer actividad física y bueno, y me trasladé al campo, empecé a hacer huerta, jardín, porque vos hablaste del plan original de Dios. Es de mi nave, es de los míos. Bueno, la cuestión es que vos vivías en ciudad. Claro, vivía en un departamento. De un departamento al campo por una enfermedad y encontró la felicidad. Gracias a Dios, porque hay que hacerlo con gusto, ¿no? ¿Pero de qué vivís, si se puede saber? Yo dicto cursos de vida sana y de masajes. Después tengo un instituto de masajes ahí en Concordia. Te capacitaste en esta... Así es. ¿Y antes de qué vivías? Peluquería. Cortaba el pelo a domicilio. No te puedo Así creer. es. ¿Eras peluquero? Sí, sí, sí. Fui vendedor muchos años, pero pues 10 años corté el pelo a domicilio. O sea, de peluquero a experto en vida sana. Así es. Pasa que conocí a un muchacho masajista y que practicaba lo que era la vida sana y me impresionó muy bien. ¿Y te capacitó? Su forma de ser. No, él no. Después conocí a este hombre de acá de San Isidro, Eduardo, ¿sí? Y él fue el que me inició en esto. Después comencé a leer muchos libros y a tratar con la ayuda de Dios de poner en práctica. Y la experiencia fue lo que me mostró que era verdad. Aparte de eso, yo vivía resfriado, engripado todo el año. Los médicos me dijeron que lo mío eran resfríos crónicos. Empecé a tomar agua y a hacer uso inteligente del agua. Ajá. O sea, 2 o 3 litros de agua por día, fuera de las comidas y muchos baños. Y bueno, hace más de 10 años que no me resfrío ni me engripo más. Con vos había hablado del tema del carbón. Sí, ahora vamos a hablar. Cuando tengo el menor síntoma de eso, consumo un poco de carbón y el carbón tiene la propiedad única de absorber todos los procesos de resfríos y de gripe. Ajá. Bueno, ¿querés que hablemos del carbón ahora? ¿Cómo es? Como vos quieras. Dale, ¿cómo es el tema del carbón?
El carbón tiene la propiedad única de absorber todo lo que es veneno. ¿Qué carbón? ¿El del asado El, o el que se compra en la farmacia? O sea, el carbón del asado es un carbón vegetal, pero el problema del carbón es que tenemos que cuidar la higiene, ¿sí? Por ahí en el carbón del asado puede andar una rata o puede haber algún excremento. Entonces, ¿qué carbón es? Y el carbón lo tenemos que procesar nosotros, ¿sí? Conseguir madera de eucaliptus, que es la ideal. Y bueno, y se la consume con 2 vasos de agua. Pero vos tenés un eucaliptus en tu casa. Claro, ¿Qué yo haces? tengo una cocina a leña. Vos hoy hablabas en otra nota del tema del gas. Yo tengo una cocina a leña y tengo un horno a tambor que me dice un horno chileno. Y el carbón que me queda lo guardo en frascos, ¿sí? Ay. Hay muchos que lo activan al sol. A ver si voy entendiendo. ¿Es el carbón que te queda de la salamandra? Claro, exactamente. Ay, las veces que he tirado eso. Lo que no hay que hacer es en la salamandra o en la cocina a leña o en la parrilla quemar bolsas de nylon, ¿sí? O quemar basura junto con la leña. O sea, tiene que ser un lugar muy higiénico para que el carbón se pueda consumir sin problemas. Entonces sería la madera que queda después de una cocina a leña, de una salamandra. ¿Esa te comes? Así es, así es. Ah. Y no tiene ningún tipo de contraindicaciones. Cuando las personas van a pintar, por ahí los pintores, no sé si han visto que tienen las máscaras con un hocico grande adentro, eso tiene una pastilla de carbón que hace que la persona no se intoxique con los vapores de la pintura. Lo mismo sucede con las piletas o con los famosos purificadores de agua. Lo más importante que tiene que tener un purificador es la pastilla de carbón, que mata el cloro que le agregan al agua, ¿no? Que el cloro es cancerígeno. Para mí es nuevo esto del carbón, ¿eh? Yo no lo había escuchado jamás. En realidad es muy viejo. El problema es que no es negocio que la gente sepa de las virtudes del carbón. Sí, además elegir el carbón ya es un tema complicado. Es complicado porque por ahí uno compra en la farmacia pastillas de carbón y no se sabe la procedencia si es carbón o es una pastilla blanca pintada de negro, ¿no? Que son cosas que desgraciadamente suceden. Ah, entonces por eso es mejor fabricarse el carbón una misma. Así es, y no falla. No falla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Con un pedazo de madera de eucaliptus? Vamos a suponer que vos empezás a estornudar o tenés picazón en la garganta porque son los primeros síntomas del resfrío de la gripe. Sí. Inmediatamente cuando tenés los síntomas, te comes 2 pedacitos de carbón y te tomás 2 vasos de agua. Está bien, pero ¿qué carbón? ¿El que previamente vos te pusiste en la salamandra? Así es. Ah, Así no es es. el de la farmacia. No es el ideal de la farmacia porque no sabemos con certeza si es carbón vegetal. Es más, ahora le están agregando levadura de cerveza y otros componentes químicos. Así es, pero si uno no tiene el carbón de la salamandra, acude a la farmacia y compra la tableta. Sería bueno saber bien si es carbón vegetal 100%, ¿no? Por ahí preguntarle al farmacéutico. Ah, bueno. Muy económico, ¿no? Bueno, todo esto que parece de otro mundo en realidad está íntimamente conectado con las profecías de la alimentación de Helena G. de White o Helen G. de White, que es la única profeta mujer americana que habló acerca de la importancia de la alimentación, sobre todo para estos tiempos. Y ella también hablaba del carbón, ¿no? Así es, así es. Además, ella decía, por ejemplo, que si a uno lo mordía una víbora, comía el carbón. Yo lo hice con mis perros. Yo tengo varios perros. Es normal por ahí en donde vivo en Concordia que haya yarará. Lo han mordido las serpientes. Y les doy carbón con una jeringa, sin la aguja obviamente, con líquido, con agua. Y el carbón absorbe 100% el veneno. Yo tengo un Rottweiler que me lo mordió una yarará hace un par de años. Pobrecito. Y le di carbón y gracias a Dios se salvó. Así claro, es. el tema es cómo hacemos para aprender, para hacer las cosas correctamente, ¿no? Porque no hay mucha gente que lo cuente esto. Claro. Vos sos el primero que yo conozco. Helena de White lo profetizó hace más de 150 años y no solo habló del carbón, sino también de los beneficios de hacerse cataplasmas con barro, ¿sí? Hoy en día en los mejores spas del mundo hacerse una máscara de barro es lo más sano y lo más natural que hay, ¿no? ¿Y ella de dónde sacaba esta información? ¿Por revelación? Por revelación divina, así es. ¿Y cómo fue? ¿Dios le dijo cómo había que comer? Claro, o sea, ella en el año 1863 recibió las primeras visiones. Ella tenía el esposo que estaba muy enfermo
y ella le pedía salud a Dios como hoy mucha gente le pide a Dios salud. ¿Ella estaba enferma? No, ella sí estuvo enferma. Ella, el problema que tuvo fue que cuando iba a segundo grado recibió una pedrada de una compañera y no pudo ir más a la escuela y fue un autodidacta, o sea, siguió estudiando en su casa. El esposo era muy enfermo y Dios le reveló que la enfermedad que padecía el esposo, porque ella le pidió salud a Dios, y Dios le dijo, vos querés salud, tu marido tiene que dejar de comer carne, ¿sí? En ese tiempo los médicos en Estados Unidos recomendaban, y la base de la alimentación era la carne, y la gente tenía un promedio de vida de 50 años, ¿sí? Es más, Elena de White en ese tiempo padeció el tabaco, y fue la primera persona que dijo que fumar era malo. Hasta el año 1950, la Asociación Americana de Salud, por los médicos, decían que fumar era bueno para los pulmones. Esto lo pueden chequear en el Google. No, aparte, muchísima información que estamos dando está en todas las páginas de Elena de White, porque es mundial, la profecía es mundial y es gratuita, así que los que tengan internet van, ponen Elena de White, bajan los libros y todo lo que estamos diciendo lo pueden tener gratuitamente. El tema es el que no tiene computadora. Así es. Hoy hay muchos sitios en internet donde están todos los libros de Elena de White. Sí. Elena de White decía que los sanatorios había que establecerlos en el campo. Por eso los adventistas fueron los primeros que dieron la nota diferente y hicieron lo que para la época era algo ridículo, que poner un sanatorio en el campo, porque ella decía que el enfermo tenía que recuperarse respirando aire puro y estando en contacto con la naturaleza. Es más, ella decía que a los enfermos había que hacerlos trabajar en una huerta. Por eso es que fue tan exitoso en un momento, en un principio, el método de salud adventista, ¿no? Claro. Así Claro, porque es. en contacto con la naturaleza también eso te favorece la curación, ¿no? La sanación. Ella habla de los 8 remedios naturales, porque el plan es integral. Claro, sí. El plan no es la alimentación, No, porque no, muchos no. dicen, bueno, hay que hacerse vegetariano, otros dicen hay que respirar bien y respirar te cambia la vida. Otros dicen la solución está en la reflexología. Y Elena de White dice que el plan tiene que ser integral. ¿Sí? En la palabra adelante. En el A, la primera A, agua. Agua por fuera y agua por dentro. Si uno quiere tomar algo, tiene que tomar agua, ¿sí? O jugos exprimidos por uno mismo. Hoy el ser humano toma gaseosas, ¿sí? Bebidas carbonatadas o jugos químicos, y por eso es que la gente está tan enferma. ¿Sí? Yo en 6 meses me curé de la miastenia gravis, ¿sí? Porque abandoné las gaseosas. En la D, el descanso ideal. Hoy la mayoría de la gente duerme, pero no descansa. En la E, el ejercicio ideal. La gente cree que el ejercicio ideal es caminar, y caminar es excelente, pero el ejercicio ideal se perdió. El ejercicio ideal es el cultivo de la tierra, tener un jardín. ¡Un aplauso! Dios cuando creó el mundo... Por algo yo estoy haciendo huerta en el balcón, ¿viste? Era eso. Dios cuando creó al hombre lo puso en un jardín, que se llamaba el Edén, que significa maravilla. Y no era una maravilla porque tenía un DVD o un centro musical, sino que era una maravilla porque había pájaros, es que la verdad, para hacer una huerta, yo te digo, lo estoy experimentando, es un laburo. Es un trabajo, y que uno hace abdominales sin ir al gimnasio, ¿no? Es un trabajo, y aparte que estás pendiente. Así es. ¿Sí? Y el tema del ejercicio ideal, en el tema de la huerta, el contacto con la naturaleza es la cura mental por excelencia. Hoy hay tanta depresión porque la gente vive en el cemento. Claro, rodeado de cemento. Después tenemos luz solar. La L es adelante, la L de luz solar. Luz solar, aire puro, que en las ciudades no hay. Nutrición ideal. La nutrición ideal es frutas, verduras, vegetales, legumbres y oleaginosas. Ella habló siempre contra el consumo de animales muertos, ¿sí? Y hay un dicho que está muy en boga ahora entre las personas que quieren cambiar, que dicen que si cada uno de nosotros tuviéramos que matar los animales que comemos, todos nos haríamos vegetarianos. Y claro. Y hay un documental muy bueno, no sé si lo viste, que se llama Terrícolas. Sí, está en YouTube, terráqueos. Extraordinario. Mis alumnos que lo han visto, la mayoría han dejado de comer carne. Sí, yo dejé de comer carne por eso. ¿Por ese? Porque un día buscando información sobre maltrato animal me salió esto que se llama Earthlings o terráqueos o terrícolas, y cuando vi cómo mataban los animales dije, no, yo no puedo ser cómplice de esto, no pude probar más un churrasco. Así es. Y bueno, y la T de temperancia, o sea, vivir una vida equilibrada. Eso es Muchas veces uno lo más difícil. Se hace vegetariano, come bien, vive en el campo, pero tiene un desequilibrio con las cuentas, ¿sí? Entonces uno no tiene paz mental.
El plan es interesante, es simple, pero es el plan ideal. Y la E, perdón, de esperanza y confianza en Dios, ¿no? Que uno puede realizar todos estos cambios pidiendo la ayuda de Dios. Sí, que siempre ayuda. Ahora, el tema de la autosustentabilidad, de poder generarse uno su propia alimentación, ¿no tiene que ver con la salud también? Absolutamente, absolutamente, porque la persona que produce sus propios alimentos, ¿sí?, tiene una satisfacción tan particular que no se puede experimentar de otra manera, ¿no? No es lo mismo tener la huerta en la heladera de un supermercado que tener la huerta en la casa de uno. Claro. Nuestros padres, nuestros abuelos, cada uno tenía su propia huerta. Imaginémonos una sociedad por un momento que cada uno cultive sus propios alimentos. No existirían pobres. Aquí en Argentina hay un plan excelente que se llama el Plan Pro Huerta y a la gente se le regala las semillas. Y la gente no quiere saber nada con cultivar los alimentos, con ensuciarse las manos, ¿no? Sí, ¿por qué será? Y pasa que es más fácil sentarse, mirar televisión, mirar fútbol, lo que yo hacía. Mi pasión era mirar fútbol toda la semana y me empecé a enfermar. Consumo de gaseosa, comida chatarra, y uno se empieza a enfermar de la mente y del cuerpo. Es el método más fácil, ¿no? Sin sacrificio. Sin sacrificio. Así es. También en la Argentina no hay referentes así populares que les guste todo esto. Y si lo hacen, no lo cuentan, ¿no? El día que surja un Tinelli o una Susana o alguien así que muestre una vida autosustentable, yo creo que enseguidita ya la Argentina empieza a cambiar y todo el mundo quiere ser autosustentable. Pues es que yo creo que no. ¿Por qué no? Si lo dice Tinelli, todo el mundo lo hace. Entonces, ¿por qué no? Por lo que te decía, que lo va a hacer mucha gente, es cierto, ¿sí? Es más, normalmente muchas personas que están en la farándula saben y lo hacen. Que ser vegetariano es lo ideal. Pero no lo comentan, pero de manera casi frívola. Sí, yo no vi nunca a nadie con una pala haciéndose sus propias albahacas. Clarito. Pasa que es difícil. ¿Por qué? Porque cuesta sacrificio, ¿sí? Vos no plantás hoy el perejil y mañana tenés perejil. Vos tenés que esperar más de un mes. No, está bien, pero digamos la cultura, aunque sea desde lo verbal, desde los íconos de la fama en la Argentina, no existe. Claro. Lo mismo pasa con las pieles. Nosotros no tenemos una Brigitte Bardot, ¿viste? Vos dijiste algo interesante, la cultura. Mi papá tenía una huerta extraordinaria. Ahora mi papá cometió un error extraordinario. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál? No me llevó a la huerta. Ah. Si él me hubiese hecho el hábito a mí desde chico de hacer la huerta, para mí hoy sería muy fácil. Para mí hoy hacer una huerta es muy difícil, porque no tengo el hábito. Cuando a uno le instalan el hábito de pequeño para tomar agua, para comer fruta, como yo le estoy haciendo ahora a una beba que tengo que es vegetariana, ¿sí? Ella no tiene placer por comer caramelos porque nunca los probó. Claro. Ahora, cuando uno prueba de chico a hacer una huerta, ¿sí? Vivir una vida tranquila, saludable, es fácil. Ahora de grande, experimentar esas cosas es muy difícil. Bueno, pero la coca cuando uno la prueba, sí, perdón, las gaseosas, es muy difícil dejarlas, ¿sí? Aparte somos bombardeados todos los días con publicidad para que consumir gaseosas u otras bebidas energizantes, como le llaman. Igual creo que Susana Jiménez está haciendo una chacra ahora y creo que ahí va a empezar a plantar, así que por ahí puede ser ella una de los primeros que empiece con imágenes de ella plantando lechuga, qué sé yo, por ahí puede ser ella una de las primeras pioneras dentro de lo que es la fama y poder ayudar al prójimo a través de un referente, de ser referente, ¿no? Acá Pancho Dotto fue uno de los pioneros en eso, ¿sí? Él conoce este plan y él insta a cada una de sus discípulas a llevarlo a cabo, ¿no? Él se hace normalmente todos los años un plan de desintoxicación con este plan, con los adventistas. Y él se compró una chacra para hacerlo, no sé si vos lo sabías. No, yo no lo sabía. Así es. Pero bueno, podría haber un bailando de huertas, ¿no? A ver si Marcelo se copa con esto y se hace una especie de bailando de huertas, ¿no? Huerteando. ¿No estaría bueno? Vos sabés que en Europa la gente rica, en pleno centro, hay hectáreas donde pagan por un pedacito de tierra para hacer huertoterapia. Sí. ¿Sí? Lo último en Londres, búsquenlo en internet, se llama allotment. A-L-L-O-T-M-E-N-T. Allotment. Hace rato que está y es en los alrededores de Londres. El gobierno alquila una parcela y vos te cosechás y te sembrás tus propios alimentos. Y el gobierno por mes le cobra a los ciudadanos
como si fuera a alquilar una casa, bueno, te alquilas una parcela. Y es fin de semana, lo top de Londres es ir a hacer allotment. Pasa que nosotros no nos enteramos de estas cosas. Yo me entero porque soy curiosa, estoy todo el tiempo buscando información, pero en general nadie sabe esto. La verdad es que yo no lo sabía. ¿No lo sabías? No, Allotment. no. Y hay, bueno, redes de allotment, newsletters de allotment. Salió de Inglaterra esto, alrededor de Londres. Hace rato que están, ¿eh? Así es. Y yo creo que esto en Argentina, con la tierra que tenemos, ¿por qué no lo podemos hacer? Una cuestión de cultura. Se robarían los alambrados. Sí, pero más allá de eso, por ejemplo, en Concordia hay unos colegios que han instalado en el jardín de infantes llevar a los chicos a la huerta y se han hecho famosos. ¿Sí? Huerta y animales. ¿Y cómo cambia la conducta de un chico hiperactivo? Porque lo único que hace es estar escribiendo, estar con libros, llevarlo un pedazo de tierra, hacerlo cultivar flores, tocar animales, estar en contacto con el sol, que estar encerrado todo el día entre cuatro paredes y escribiendo en un libro. Sí, y la experiencia es fabulosa. Sí, más bien, el mundo está cambiando, algunos se dan cuenta y otros no, pero está cambiando el formato, la manera de vivir. Ahora, ¿qué otras cosas decía Elena de White? Elena de White, ¿qué otras cosas decía? Bueno, ella habló en el año 1860 en contra del consumo copioso del azúcar. ¿Sí? Estamos hablando del azúcar refinada. El azúcar es uno de los elementos más nocivos para bajar las defensas del organismo y es lo que produce hiperactividad en los chicos. Yo decía, mi chico es hiperactivo. Yo siempre le digo a mis alumnos que prueben 2 o 3 días de no darle golosinas a los chicos y van a ver cómo por el síndrome de abstinencia, ¿sí? Los chicos se ponen irritables y malhumorados en ese primer... ¿Y qué hacemos con eso entonces? Frutas. Por eso hay que reemplazarlo. En lugar de postres, frutas. Y lo ideal es hacerlo desde la cuna. ¿Sí? Cuando las cosas se hacen desde la cuna, son muy simples. Cuando uno procura hacer cambios de grande y no hay un cambio familiar, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo. Así es. Y bueno, y Elena de White dijo que lo ideal era que cada uno tuviese una porción de tierra, que cultivara sus propios alimentos, que los tiempos que iba a vivir la humanidad, los últimos tiempos, iban a ser muy difíciles y sobre todo la vida en las ciudades. Ella dijo que en el final de los tiempos iba a haber anarquía. Anarquía es que no iba a haber ley. Y ella lo dijo en el año 1900 cuando no existían los piquetes. O sea, Dios le reveló todo esto. ¿Y qué más dijo? ¿Y qué más dijo? Con respecto a los eventos, ¿no? Con respecto a los eventos. A los eventos que se vienen. Así es, que el mar iba a traspasar sus límites. ¿Sí? Nosotros hemos tenido en el plazo de 4 años 4 megaterremotos. Porque muchos dicen terremotos siempre hubo. Pero ha habido terremotos de más de 8 grados, megaterremotos. ¿Sí? Nosotros estamos viendo los tsunamis. ¿Sí? Y todas estas calamidades que estamos viendo es porque el hombre ha atacado la naturaleza, cosa que vos hablás de continuo. Sí. Así que bueno. Bueno, y también habló de salirse de las ciudades, ¿no? Hay un libro de ella que se baja en internet, si lo quieren, que se llama De la ciudad al campo, que cuenta de una manera muy simple que lo que iba a pasar en las ciudades. A mí me llamó la atención porque ella escribía con una claridad en el 1800 que decía que las ciudades no se iban a poder estar por las guerras que iba a haber entre los habitantes y los enfrentamientos entre trabajadores y entre gremios. Y hablaba de los piquetes. Yo decía, ¿cómo esta mujer vio eso? Interesante, ¿no? Dice que va a haber una lucha entre los gremios, exactamente. Y lo dijo en el año 1900, ¿no? Y bueno, y que por eso iba a ser muy difícil vivir en las ciudades y que había que buscarse algún lugar lejos de la ciudad para poder habitar. Y también decía que los que tengan un pedacito de tierra chiquito, reyes y reinas, iban a ser en estos tiempos reyes y reinas. Así es. Así es. No se habla de grandes campos, ¿eh? No. Se habla de un pedacito de tierra para tener la huerta. Así es. La idea de ella era vivir a unos pocos kilómetros de la ciudad, en un lugar apartado, tranquilo. Yo hace 13 años que vivo en el campo, gracias a Dios vivo a unos 40 kilómetros de la ciudad de Concordia, ¿sí? Y la verdad que he experimentado que lo que dice Elena de White, que Dios le reveló, es verdad, ¿no? ¿Y cómo sigue esto? Mis vecinos, te cuento con el tema del campo, mis vecinos todos trabajan. El problema de la ciudad es que no hay una cultura de trabajo. Trabajar es una carga, ¿sí? En el campo no hay estrés, no hay sedentarismo, ¿sí?
para hacer las tareas agrícolas hay que caminar y bastante. Sí. Entonces uno llega a la noche y no tiene necesidad de consumir pastillas para dormir. Claro. Por eso es el tema de vivir fuera de las ciudades, vivir en el campo. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Y nosotros hablábamos con vos previo a la entrevista, yo te comentaba del documental de Al Gore, que se llama Una verdad incómoda. Y si uno ve los datos ahí, más allá de lo que dice Elena de White, sí que uno puede decir, bueno, pero son visiones religiosas que las habla una religión en particular, que dicho sea de paso, se están cumpliendo al pie de la letra. Al Gore en ese documental le da a este mundo no más de 20 años. ¿Sí? Se están terminando todos los recursos. Muchos dicen que se viene, y yo lo creo, la guerra por el agua. ¿Sí? Hace unos 15 años atrás, cuando se comenzó a vender agua en bidones, a mí me pareció algo ridículo. Y hoy todo el mundo compra agua en bidones. Y la gente tiene cada vez más conciencia de lo que es consumir agua de buena calidad, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer es prepararnos individualmente. Pero por eso, ¿cómo es la preparación? ¿Y vos creés que toda la gente va a salir al campo o que toda la gente quiere hacer sacrificios? Por eso vos hoy en otra nota comentabas lo de Sodoma y Gomorra. Siempre fueron pocos los que se salvaron, porque siempre fueron pocos los que se querían salvar. Dios le revela a todo el mundo estas cosas. ¿Sí? Ahora, ¿quién está dispuesto a hacer el sacrificio, no? La gran pregunta que se hace la gente, está bien, yo me voy al campo, ¿pero de qué vivo? De Sodoma y Gomorra escaparon 4 personas. No me diga, ¿eran 4 nada más? Así es. Y la mujer de Lot, como desobedeció el mandato divino, se dio vuelta y quedó convertida en estatua de sal. Ajá. Y quedó Lot y las 2 hijas, y vivían millones de habitantes. En el arca de Noé quedaron 8 personas. Y vivían miles de millones de personas en el mundo antediluviano, y eso está probado. ¿Y dónde Siempre han sido pocos los que han querido hacer el sacrificio. Escúchame, Lucas, ¿y dónde está probado esto del arca? Bueno, acá en Villa Libertador San Martín, vos encontrás fósiles de peces del mar. ¿Y cómo es posible en un lugar donde no hay mar encontrar fósiles de peces marinos? En un montón de montañas en Estados Unidos hay fósiles, ¿sí?, de peces. ¿Cómo llegaron ahí? Pero yo los invito a la gente a mirar en internet, en YouTube, los videos de Ron Wyatt, ¿sí?, que fue el que descubrió el arca de Noé en los montes de Ararat. ¿Y cómo se escribe? R-O-N. R-O-N-W-Y-A-T-T. Ron Wyatt, así es. Y ahí está documentado cómo él descubre el arca con las medidas bíblicas, ¿sí? Ahora ese lugar está cercado, no se permite entrar, no sé el motivo, yo creo que ahí está explicado en el video. Bueno, con respecto a la alimentación, entonces se trataría de empezar a alivianarla, más contacto con la naturaleza y lo siguiente, Elena de White dijo que la reforma tiene que ser progresiva. Nosotros cuando escuchamos todas estas cosas por ahí nos asustamos y vemos que tenemos que hacer un montón de cambios, ¿sí? Por eso siempre le digo a los alumnos, empezar con el agua. Veo que me da resultados. Y yo siempre les hago un cuestionario. ¿A qué hora te acostás? La mayoría se acuesta a la 1, a las 2 de la mañana. Restarle 1 hora, restarle 2 horas e ir viendo los beneficios. ¿A qué Lo hora mismo con el tema de la alimentación. ¿Y a qué hora hay que acostarse más o menos? Y la hora ideal es la hora natural. Ir como los animales. Claro. Hasta el año 1950 la mayoría de la gente vivía en el campo. Y en el campo el reloj natural no es la luz artificial, claro, sino que es el sol. Así es. Aparte, el proceso de curación de heridas se hace de forma particular a partir de la puesta del sol y hasta las 12 de la noche de mejor manera. Y nosotros, si nos acostamos después de las 12 de la noche, sí desperdiciamos un tiempo precioso. Las horas que uno se acuesta a dormir antes de las 12 de la noche valen dobles. A mí me parece, porque yo me di cuenta que cuando me acuesto temprano y me levanto temprano, la cabeza me funciona mejor. Así es. La mayoría de las personas duermen. O sea que vengo acostándome tarde hace bastante. La mayoría de las personas duermen, pero no descansan, Abela. La mayoría de las personas duermen. Pero hagan la prueba, acuéstese temprano, levántese temprano, vas a ver que la cabeza está más lúcida. Absolutamente, absolutamente. Así es, aparte uno se acuesta tarde y si uno la última comida que tuvo fue el almuerzo, ¿sí?, o una merienda en su defecto, pasada las 11 de la noche uno dice, ¿qué comemos? Claro. Porque ya el estómago se vació
Y yo siempre les digo a mis alumnos, la cena se almacena. Nosotros cuando vamos a dormir por la noche no hacemos actividad física. Y si comemos, la cena se almacena. Por eso lo ideal, decía Elena de White, que si uno va a cenar, tiene que cenar frutas y 3 horas antes de ir a dormir. Y es una receta que no falla. No hay problemas con la balanza, no hay ningún tipo de problema. ¿Vos cenás fruta nada más? Yo ceno frutas y cereales. Claro, pasa que tu entorno familiar debe estar acorde con esto, porque si no vas como contra la corriente, ¿viste? Así te invitan a cenar y pedís fruta, la gente dice, che, ¿qué te pasa que no querés comer, viste? Hay gente que por ahí lo ve. Es verdad. Es verdad, y hay muchos que se muestran interesados, ¿no? Y hay muchos que dicen, no, vamos a comer todas frutas. Sí. Y no te queda hambre, porque el tema del veganismo... Al principio sí. Ay, yo me muero de hambre. Es una cuestión de cambios de hábito. Yo cuando empecé a comer milanesas de soja, quería sentirle sabor a carne. Porque yo durante años comí carne, ¿sí? Uno tiene que entender que los gustos son diferentes y que el cambio, sí, es importante. Elena de White dijo, el que vence en el apetito, vence en todo. Vos sabés que algo debe haber en eso, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Algo debe haber. Así porque es. cuando uno puede con uno mismo, puede con casi todo. ¿Por qué será eso? Pasa que está probado que hay ciertos alimentos que son estimulantes. Vos no pasás por la verdulería y sentís de lejos el olor a manzana. Sin embargo, vos pasás por una sandwichería y el olor a animales muertos, cocinados, o el olor a grasa, te hace perder la cabeza. No, yo paso por una panadería y te digo la verdad, digo, ¿cuándo dejaré de hacer televisión para comerme todo? El olor a carne, claro, el olor de la panadería. No veo la hora de jubilarme para poder sentarme en una panadería y comerme todo. Así es. Pero está mal, yo sé que está mal. Sí, sí, el pan blanco mata. Ah, el pan blanco es terrible. Pan blanco mata. Y crudo, peor. Y las paneras en los restaurantes te matan. Elena de White decía que hay que comer pan integral y tostado. ¿Sí? Pan integral y tostado. ¿Y ella era flaca? Era delgada, así es, era muy delgada. Uno de los discípulos, que esto es algo muy interesante, y pocas personas en el mundo lo saben, salvo los adventistas, fue John Harvey Kellogg. ¿Sí? No me digas. Así es. Así es, los de los cereales. ¿Los cereales? Sí. Ah. Él creó los copos de maíz y los hijos de él crearon las azucaritas, le agregaron azúcar y la embarraron, ¿sí? O el chocolate. Kellogg's se recibió de médico, pero él aprendió todo lo que es tratamientos naturales con Elena de White y fundó un sanatorio que fue el más famoso en su momento, que se llamó el Sanatorio de Battle Creek, donde acudía en Estados Unidos gente de todas partes del mundo para sanarse naturalmente, con agua por fuera y agua por dentro, y todo el plan de los 8 remedios naturales. Claro, y eso fue, y un sanatorio fuera de las ciudades. Mirá vos. Así es. Bueno, concretamente entonces, si alguien quiere saber información, la busca por internet, Elena de White. Y bueno, yo siempre sufro por los que no tienen computadora, pero lamentablemente no hay otra manera por ahora, ¿eh? Bueno, Lucas, ¿querés dejar tus datos por si alguien que te quiere contactar directamente? Bueno, yo tengo un instituto ahí en Concordia que se llama Instituto del Masajista Profesional Ellen White, donde dicto cursos de masaje y de vida sana. Hace un tiempo dictábamos con mi esposa cursos de cocina vegetariana, pero en este momento lo tenemos suspendido. ¿Y el mail? Y el mail es lucasmonsalvo, con Z y B corta, @hotmail.com, y en Facebook es Lucas Monsalvo. Ah, bueno, bárbaro. Directamente se comunican con él. Bueno, gracias por venir. Un placer, Anabela, gracias a vos. No, por favor, y lo despedimos con un aplauso. O sea, que hace 10 años atrás, tenía 30 años aproximadamente. Joven. Sí, sí, sí. Y bueno, me diagnosticaron miastenia gravis, que es una enfermedad mortal. Comencé a tomar una droga que se llama Mestinom. Y bueno, le pedí a Dios que me ayudara, un milagro, ¿no? Y Dios obró de manera tal que conocí a una persona acá en Buenos Aires, en San Isidro, que me enseñó a cambiar los hábitos. Él me dijo, Lucas, si vos cambiás tus hábitos en tu estilo de vida, no solo en la alimentación, es muy probable que te sanes con el favor de Dios, ¿no? Mira vos le pediste a Dios un milagro y Dios te mandó una persona que le enseñó a comer. Claro, porque muchas veces nosotros pedimos milagros y no estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Que es algo difícil. No, y aparte el tema de la alimentación, muy poca gente lo relaciona con una relación con el plan divino. Es como que, viste, el rezo por un lado, pero yo me puedo comer una hamburguesa total. Hay muy poca gente que... Engripado todo el año, los médicos me dijeron que
Lo mío eran resfríos crónicos. Empecé a tomar agua y a hacer uso inteligente del agua. Ajá. O sea, 2 o 3 litros de agua por día, fuera de las comidas, y muchos baños. Y bueno, hace más de 10 años que no me resfrío ni me engripo más. Con vos había hablado del tema del carbón. Sí, ahora Cuando vamos a tengo hablar. el menor síntoma de eso, consumo un poco de carbón, y el carbón tiene la propiedad única de absorber todos los procesos de resfríos y de gripe. Ajá. Bueno, ¿querés que hablemos del carbón ahora? ¿Cómo es? Como vos quieras. Dale, ¿cómo es el tema del carbón? El carbón tiene la propiedad única de absorber todo lo que es veneno. ¿Qué carbón? ¿El del asado El... o el que se compra en la farmacia? O sea, el carbón del asado es un carbón vegetal, pero el problema del carbón es que tenemos que cuidar la higiene, ¿sí? Por ahí en el carbón del asado puede andar una rata o puede haber algún excremento. Entonces, ¿qué carbón es? Y el carbón lo tenemos que procesar nosotros. A ver, es de los míos. Bueno, la cuestión es que vos vivías en ciudad. Claro, vivía en un departamento. De un departamento al campo por una Así es. enfermedad y encontró la felicidad. Gracias a Dios, porque hay que hacerlo con gusto, ¿no? Pero ¿y ¿de qué vivís? Si se puede saber. Yo dicto cursos de vida sana y de masajes. después Tengo un te- instituto de masajes ahí en Concordia. Te capacitaste en esta... Así es. ¿Y antes de qué vivías? Peluquería. Cortaba el pelo a domicilio. No te puedo Así creer. es. ¿Eras peluquero? Sí, sí, sí. Fui vendedor muchos años, pero pues 10 años corté el pelo a domicilio. O sea, de peluquero a experto en vida sana. Así es. Pasa que conocí a un muchacho masajista y que practicaba lo que era la vida sana y me impresionó muy bien ¿Y te capacitó? su forma de ser. No, él no. Después conocí a este hombre de acá de San Isidro, Eduardo, ¿sí? Y él fue el que me inició en esto. Después comencé a leer muchos libros y a tratar con la ayuda de Dios de poner en práctica. Todo lo Y la experiencia fue lo que me mostró que era verdad. Aparte de eso, yo vivía resfriado. que puede entender que por ahí, no es que la hamburguesa te va a interferir el resto, no, pero la integridad que se logra con una alimentación correcta es lo que te facilita a vos la sanidad. Así es. ¿Cómo fue el proceso? O sea, yo viví una vida sedentaria absoluta, ¿no? ¿Y comías carne? No comía carne. Ah. No comía carne. Yo soy adventista, no comía carne, pero viví una vida sedentaria, no tomaba agua, tomaba gaseosas, jugos químicos, no hacía actividad física y me acostaba muy tarde, ¿sí? Y como siempre dice el dicho, ¿no? El cuerpo siempre pasa factura. Bueno, conocí a esta persona que él me inició en el vegetarianismo, me enseñó a tomar agua o a consumir jugos exprimidos por mí sin azúcar, ¿sí? Empecé a hacer actividad física. Y bueno, y me trasladé al campo, empecé a hacer huerta, jardín, porque vos hablaste del plan original de Dios. Es de mi... Bueno, estamos con Lucas, él viene de Concordia, Entre Ríos, y él, bueno, en un momento de su vida le habían diagnosticado una enfermedad mortal, miastenia gravis, y a partir de que cambió su alimentación, se curó. No voy a decir milagrosamente, porque ya a esta altura podemos decir que esto es vida sana pura, porque milagro a veces tiene la categoría como de que no sabemos dónde es. Esto sabemos de dónde es, viene del cambio de alimentación. Así que vamos a recibir a Lucas primero con un aplauso. Bueno, vamos a hablar de su caso primero y después seguimos con las profecías de la alimentación. Lucas, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, muy gracias bien, por venir, contento, ¿eh? Gracias a vos. No, por favor. Bueno, ¿cómo es tu caso? ¿A qué edad te diagnostican miastenia? Hace unos 12 años atrás se me cayó este párpado, se me torcieron los ojos y pensé que era un problema de la vista. Fui al oculista ahí en Concordia y me dijo que era un problema neurológico. ¿Cuántos años tenías? Y tengo 42 años.